A través de la pantalla vemos con naturalidad batallas intergalácticas, explosiones que nunca ocurrieron o posiciones corporales imposibles para el ser humano. Más sorprendente es cuando esos efectos especiales se aplican a realidades tangibles, casi palpables para el espectador. La danza, el teatro, la música se transforman y avanzan cuando aplican las nuevas tecnologías a su puesta en escena o intervienen en la propia creación. Hasta las manos de un pianista se ven de otra forma cuando se observan a través de nuevas ópticas. Gustavo Díaz Jerez, compositor, pianista, nacido en Tenerife, canario, aunque la música te ha llevado por prácticamente medio mundo. Ahora aprovechamos que estás aquí grabando en el Paraninfo pues para charlar un rato contigo, así que bienvenido a Canarias Escultura. Encantado de estar con ustedes. Bueno, Gustavo, lo primero, ¿por qué has elegido este lugar, el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para grabar? Estoy grabando un segundo disco de mis piezas de piano, de los Metaludios, y ya el primer disco, que salió al mercado hace ahora unos 2 años y medio, lo grabé aquí. Y agradezco muchísimo a la Universidad de Las Palmas y al Vicerrectorado de Cultura por haberme cedido la sala y este magnífico estengo ahí que tienen, por la grabación que acaba de terminar. Y ha ido todo muy bien. Una grabación siempre es muy duro porque tienes que repetir, si hay algún ruido también te obliga a repetir la toma, pero ha salido todo bien y estoy muy contento. Eres además el creador del primer canal de piano con realidad virtual. Cuéntanos en qué consiste esto. Sí, pues esto fue durante el confinamiento. A mí siempre me ha gustado muchísimo la tecnología y su aplicación a la música, ¿no? Que es lo mío, ¿no? Y desde pequeño me llamaba muchísimo la atención las cosas en 3D. Recuerdo que mis padres tenían un visor de los años 50 donde tú ponías una foto estereoscópica y la veías, ¿no? Y la realidad virtual ha avanzado muchísimo en los últimos 5 años. Ahora ya hay visores, gafas de realidad virtual que son bastante económicas, y buscando un poco en internet, en YouTube, qué había de material cultural, musical en este tema, no hay nada. Concretamente de música clásica y de piano no hay nada. Entonces, como yo tengo conocimientos pues de edición, de vídeo, etcétera, y tengo en casa un estudio acondicionado y un buen piano, que es quizá el elemento más importante, claro, porque sin un buen instrumento no podría hacerlo, ¿no? Pues se me ocurrió unir todas estas ideas y he creado este canal que se llama Virtual Reality Piano, que la gente puede acceder a través de mi canal oficial de YouTube, que es Gustavo Díaz Jerez. Y estoy subiendo vídeos de obras de piano, algunas son mías, otras no, o sea, de repertorio pianístico, y creo que es muy importante porque es un nicho que está aún sin rellenar, ¿no? Y es una experiencia completamente diferente a lo que es ver un vídeo en un móvil o en una tableta o en el ordenador, o ir a un concierto. O sea, para que la gente lo entienda, cuando tú te pones estas gafas de realidad virtual, que ahora mismo hay bastantes modelos, es como si estuvieras al lado mío en una experiencia quizá más íntima todavía que el concierto, viéndome tocar. Además no es una experiencia estática, sino que se puede mover la cabeza y puedes mirar alrededor, puedes ver lo que estoy haciendo desde diferentes planos, y es algo sobre todo enriquecedor para el mundo de la música, algo nuevo también. Y además que llega en un momento oportuno, ¿no?, para la cultura, ¿no?, que está pasando por una situación complicada y con unas condiciones de seguridad pues a veces que dificultan, ¿no?, que poder ese contacto con el público. Exactamente, es algo que añade a la posibilidad
de que los oyentes pues, puedan tener una experiencia, digamos, además de poder ir a un concierto en vivo, ¿no? Es un canal que estoy haciendo en colaboración con una revista musical, se llama la revista Sul Ponticello, que ellos me están apoyando en la difusión, y sobre todo señalar que es algo que es nuevo a nivel no solamente nacional, sino internacional. Es una cosa que todavía, pues porque quizás las condiciones necesarias para que se lleve a cabo se dan en este caso, ¿no? El hecho de que yo tengo este estudio con este buen piano, que sé manejar este tipo de tecnología, ¿no? Son cámaras estereoscópicas que tienen 2 objetivos, que graban en muy buena calidad. Los vídeos están grabados en 5,7K y sobre todo eso, que es una experiencia totalmente diferente a verlo en un dispositivo o a un concierto. Es una cosa mucho más íntima. Además eres profesor del Conservatorio del País Vasco. ¿Qué herramientas tecnológicas llevas a las aulas? Bueno, la enseñanza pianística es más tradicional en el sentido de que yo estoy con el alumno o la alumna, cada uno estamos en nuestro piano, ahora mismo con las condiciones del COVID, pues cada uno con su mascarilla, con la ventana abierta, etcétera. Pero en ese sentido es mucho más tradicional, mucho más como se hacía pues, en el siglo XIX o XX, ¿no? O sea, la tecnología todavía no ha penetrado en este sentido en las aulas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que lo comentas, la realidad virtual podría tener mucho sentido. Ahora que por la situación, pues muchas clases se han tenido que dar online, ¿no? Si usamos la realidad virtual, pues el alumno puede ver lo que yo estoy viendo y yo le puedo mostrar de una manera mucho más clara y real que simplemente pues, con un dispositivo plano, pues, por Zoom o por Skype, ¿no? Pero todavía no estamos ahí. Todavía, de hecho, yo creo que el ancho de banda no es suficiente como para que se pueda llevar a cabo, pero todo llegará. Cuando el 5G esté ya realmente implantado, pues quizá esto será una posibilidad y es muy interesante. El uso de las nuevas tecnologías como ventana al mundo en esta época de pandemia ha sido fundamental para el sector cultural. Internet ha posibilitado nuevas alternativas para dar visibilidad al talento de las islas. El mar y siempre el mar. Cuando esto acabe, los días no darán para abrazarnos. Bueno, fue todo un reto porque ni se nos había pensado ni nunca lo habíamos hecho, ¿no? Nuestro trabajo es presencial y fue todo un reto porque tuvimos que empezar a ver qué herramientas teníamos, además de los instrumentos en nuestra casa, cómo podíamos grabar, lo hicimos todo por medio de móviles, todo el trabajo que se hizo por los trabajadores de la Sinfónica, no hubo ninguna ayuda externa. Entonces empezamos a comunicarnos, coordinarnos para ver quién tenía una mesa de mezclas en casa, quién era aficionado a la fotografía, quién podía mezclar, tenía programas profesionales en el ordenador para poder mezclar diferentes pistas. Queriendo acompañar a nuestra sociedad, llegamos a llevar el nombre de nuestra orquesta y el nombre de Tenerife a prácticamente todo el mundo. Tuvimos vídeos que tuvieron unas visualizaciones de 150.000 compartidos por todo el mundo, con comentarios desde Australia, México, Chile, Europa, mucha gente de la península. Supuso el poder hacer visible nuestro trabajo y el poder acompañar a muchísima más gente de la que hubiésemos pensado en un inicio. Nos grabamos en nuestras casas, nos grabamos en los balcones, salía la gente a ver, compañeros. Hay algunas grabaciones donde se escucha un trompetista tocando y un perro ladrando. También eso tenía su encanto, es decir, estamos haciéndolo de verdad aquí, ¿no? Para todo el que quiera vernos, ¿no? Una de las líneas de investigación en las que estás trabajando, en la que más has trabajado, es la aplicación de la tecnología en la música. ¿Qué has conseguido? ¿Qué has descubierto con esto? Yo como compositor siempre, como me ha gustado muchísimo
la informática y las matemáticas desde pequeño, siempre he tratado de usar modelos desde estas disciplinas aplicadas a la composición, ¿no? Y últimamente he estado investigando y experimentando con la inteligencia artificial, con el aprendizaje de máquinas, y la verdad es que es una cosa apasionante. Hay un proyecto de Google que se llama Magenta, que es un proyecto de código abierto, de utilizar el aprendizaje de máquinas, el machine learning que se llama, para las artes. Entonces hay un proyecto dedicado a la pintura, algoritmos que son capaces de reconocer el estilo de un cuadro a través de enseñarle, ¿no?, de muchos cuadros y a partir de ahí generar. Y yo he utilizado esto en la música, pero con mis propias obras. Es decir, yo he entrenado este algoritmo para que sea capaz de aprender de mis propias piezas de piano. Y entonces a partir de ahí he creado unos modelos y yo esos modelos los utilizo para generar material que en principio está escrito en mi propio estilo. Es como si fuera un aprendiz, ¿no? Como antiguamente Rembrandt no pintaba todo el cuadro, a lo mejor pintaba pues las caras, lo más importante, y tenía sus aprendices y hacían el trabajo más gordo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues en este sentido yo creo que te ofrece una herramienta de un valor incalculable. No se trata de que componga automáticamente, ¿no? Se trata de que el algoritmo es capaz de reconocer tu estilo, tú como compositor, qué patrones, qué giros melódicos haces, y luego a partir de ahí pues genera material que lógicamente va a estar basado en lo que tú le has enseñado. Rembrandt Hammerson van Rijk, pintor y grabador holandés, principal exponente del estilo barroco y la escuela flamenca, considerado el artista más prolífico de la historia de Holanda, una productividad que se debe a su gran talento y su gran trabajo hasta su muerte en 1669. Se creía que él era el autor de unas 600 pinturas, casi 400 grabados y cerca de 2000 dibujos, pero lo cierto es que era una práctica común que los alumnos en el taller copiaran las obras de sus maestros. Además, en muchas ocasiones el pintor ya reconocido esbozaba el cuadro y sus alumnos lo terminaban, o al contrario. En cualquier caso, los expertos cifraron hasta 90 firmas diferentes en sus obras, y las dudas de la autoría hizo que el gobierno holandés financiara el proyecto Rembrandt, un arduo proceso que tras 46 años ha demostrado que 340 obras sí son auténticas. Aunque realmente el taller donde se asientan las bases de buena parte de la tecnología actual surge en el siglo XV con Leonardo da Vinci. Sus inventos van desde un tenedor de 3 puntas hasta un primitivo helicóptero. De hecho, más de un alumno se accidentó probando alguno de sus prototipos. En sus códices describe desde una máquina de guerra, vehículos blindados como los actuales tanques, una ballesta gigante, paracaídas y el conocido ornitóptero, máquina voladora inspirada en el vuelo de los pájaros. Incluso diseña un equipo de buceo, tecnología y arte al servicio de diferentes disciplinas, aunque a lo largo de los siglos la revolución digital abre posibilidades infinitas de expresión. Prueba de ello es el Mori Building Digital Art Museo de Tokio, inmersivo e interactivo, dedicado exclusivamente al arte digital. Y aún se puede dar un paso más. En 2018, la casa de subastas Sotheby's presentaba por primera vez una obra creada por una inteligencia artificial, Memoria de transeúntes. Caso similar a este retrato de Rembrandt, lo que ven es el resultado de un ordenador que ha analizado todos los patrones que componen los rostros de los personajes pintados por Rembrandt. Después se desarrollaron algoritmos de aprendizaje automático capaces de generar un nuevo cuadro que reflejara el estilo de Rembrandt a la perfección. De esta forma la máquina puede copiar el estilo, pero esto solo ocurre porque hubo un Rembrandt real, de carne y hueso, con un talento prodigioso. ¿Y qué otros logros se ha conseguido con la tecnología en la música, en la cultura en general, que hace unos años sería impensable? ¿Qué otras cosas han conseguido? Pues sobre todo yo creo que llegar a un público muchísimo más grande. O sea, en mi época, yo no soy tan mayor, si yo quería escuchar, pues ponte un concierto de Bartók, yo recuerdo, por ejemplo, me tenía que ir a la tienda a comprarme el LP, si no estaba había que mandarlo a pedir. O sea, hoy en día la música es accesible a todo el mundo, todo tipo de música, no solamente la música más popular, ¿no?, que es lo que la gente, el tramo, digamos, de población que más escucha es esto, ¿no?, pero cualquier concierto, nueva obra contemporánea puede ser accesible inmediatamente, y eso ha enriquecido muchísimo
el panorama cultural. Es una de las cosas más importantes que yo creo que nos ha ofrecido la tecnología, Internet. O sea, la cuarta revolución, después del fuego, de la electricidad, etcétera, es la información, ¿no? Y así es maravilloso. La tecnología está mucho más cercana ahora a nosotros. El documental sonoro que estamos creando, que es La Inconclusa, quiere contar historias, historias realmente que llamen un poco a la reevolución. Queremos tratar un poco de evolucionar hacia un mundo idílico que nosotros pensamos que igual puede ser mejor. Este podcast, lo diferente que tiene, creo que es que vamos a reunir diferentes técnicas de grabación y de postproducción. Nosotros teníamos lo que era el radioteatro, que se hacía anteriormente y que tú tenías a todos los personajes frente a un micrófono binaural. Son 2 micrófonos omnidireccionales alojados como una cabeza, que sería la sensación que nosotros tenemos. Hemos evolucionado hacia ahora, hacia el sonido ambisónico. El sonido ambisónico, la particularidad que tiene es que al final tú grabas en 360 grados, después a eso le puedes dar movimiento. El oyente de este tipo de podcast puede sumergirse dentro de la misma situación y puede moverse y estar participando, estar escuchando a una persona que la encuentra auditivamente hacia un lado o hacia otro y puede ir cambiando su sensación sonora dentro del podcast. Si realmente lo quieres disfrutar, pues que te pongas unos cascos, te acuestes o te sientes y lo disfrutes y lo escuches y lo sientas. Y Canarias, Gustavo, teniendo en cuenta que somos islas, que estamos alejadas del continente, ¿cómo está en este sentido? O sea, ¿tiene especial interés desarrollar este tipo de herramientas en un sitio como el nuestro? Yo creo que sí. Afortunadamente, bueno, aunque somos islas y estamos alejados, pero estamos en el siglo XXI y podemos movernos con relativa facilidad, por lo menos cuando acabe toda esta pesadilla del COVID. Pero yo creo que la aplicación de todas estas nuevas tecnologías al alcance de la gente y de los estudiantes es algo que hay que enfatizar. Sobre todo en los conservatorios hay que implementar todo este tipo de tecnología poco a poco, y no solamente en el mundo de la música, sino en todo. Bueno, Gustavo, aunque las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas a veces son costosas, también es verdad que suponen ahorro en otros aspectos, ¿no?, a la hora de desarrollar. Claro, y especialmente hoy en día, si imagínate pues que por la situación tienes un ensayo con una persona que no puede venir, pues aunque no es lo mismo, obviamente por la cuestión del sonido sobre todo, ¿no?, pero es lo siguiente mejor, y eso hace 10 años era imposible hacerlo. Entonces, por un lado pierdes un poco de la cercanía de ensayar o dar clase a un alumno si tiene que ser, si no puede ser presencial, pero al mismo tiempo pues también te ahorras, ¿no?, pues que esa persona quizá pues tenga que venir a tu casa o lo que sea, ¿no? O sea que son siempre ventajas, desde luego. Yo creo que el teatro es ese arte que siempre se ha dejado influir por las evoluciones tecnológicas. Es que ya lo hemos hecho, o sea, ya hemos hecho lecturas de guión dirigiendo a los actores por Zoom, por Skype, por lo que teníamos a mano. Algo que hicimos en mayo y en octubre empezamos. Los teatreros no hemos sido nunca unos que hemos estado a la saga, sino todo lo contrario, a la vanguardia. A ver, es que por ejemplo el Don Juan Tenorio es una obra llena de efectos especiales. Porque la gente iba al teatro porque quería ver efectos especiales, y por eso Zorrilla escribe que si fantasmas, que si no sé qué, que si pistoletazos, porque la gente quería ver eso. El mapping es la gran revolución, pero fíjate que para mí es el gran peligro. Mapping no es solo proyectar, mapping es, marcar de realidad una superficie. Hay un famoso vídeo de la ópera de Sydney en el que se proyecta imágenes que parece que desconstruyes totalmente la ópera de Sydney. En el teatro el uso del mapping es manchar, vamos a llamarlo así, con ciertas imágenes los objetos para que tengan un relieve o una vida propia. El mapping ha sobrecargado de imagen
cosas que antes estaban en el imaginario del espectador. Hay veces que uno va a una obra de teatro y es como de repente ver Miguel Ángel con los labios pintados. Dices tú, no, Miguel Ángel es Miguel Ángel y es mármol blanco de Carrara y me gusta así. ¿Por qué le pintas los labios rojos? Ah, ¿porque tienes un lápiz de labios? Pues no, tío, guárdatelo porque aquí no va. ¿Y cuál crees que debe ser el fin, ¿no?, de estos avances tecnológicos? ¿Potenciar la creatividad, alcanzar la cultura en general a todos? Yo creo que ambas cosas. O sea, la cultura hoy en día está mucho más al alcance de la gente que hace 20 años y ya no te digo que hace 100 años. Hace 100 años, hace 200 años, la música que hacía Beethoven, Mozart, era básicamente para la gente rica, para la nobleza, para el clero, etcétera, ¿no? Hoy en día es todo accesible, toda la música, sea música clásica o de cualquier otro tipo, es fácilmente accesible, sin un gasto económico elevado. En ese sentido yo creo que es muy importante. Y luego la creatividad, como ya he dicho antes, pues las herramientas tecnológicas, el software que hay hoy en día, en mi caso para la composición, ¿no?, pero también para aprender, para que los niños pues puedan aprender a tocar un instrumento, pues es también muy importante y están ahí esas herramientas que los profesores pueden usar. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que no es necesario ser profesional para tocar un instrumento. De hecho, creo que es muy bueno que los niños aprendan a tocar un instrumento, aunque luego no se dediquen profesionalmente. Está demostrado que para su desarrollo neurológico es muy, muy bueno. En tu caso empezaste de niño y casi por casualidad no tenías un piano en casa y te acercaste a él. Sí, yo empecé por mi cuenta, junto con mi hermana. En casa de mi abuela había un piano que todavía conservamos, un piano de 1870, un piano alemán vertical con un sonido muy bueno. Y cuando íbamos a visitar a mi abuela, pues nosotros nos tirábamos a probar en el piano y poco a poco mis padres vieron que teníamos condiciones y que nos gustaba, y ya a lo mejor con 8 o 9 años ya empecé en el Conservatorio de Santa Cruz y así fue de seguido, ¿no? Pero claro, tiene que haber ese ambiente familiar que sea propicio, ¿no? Mi madre cantaba muy bien, mi padre, aunque no se dedica a la música, pues tocaba un poco el violín y el piano, y en casa siempre hubo interés por la cultura y por la música, sobre todo. Cuéntanos en qué estás trabajando ahora y qué proyectos de futuro tienes. Pues ahora mismo acabo de terminar la grabación de las piezas de piano, que fueron escritas en su mayoría durante el confinamiento. O sea que dentro de lo malo, pues estas cosas buenas han surgido de ahí, ¿no? Y proyectos de futuro, tengo esperanza de que las obras orquestales que grabé hace un año con la orquesta escocesa, con la Royal Scottish, puedan ser estrenadas. Algunas me gustaría que se estrenaran aquí en Canarias. Claro, con el COVID pues todo se ha parado, ¿no? Son orquestas grandes, con lo cual ahora mismo es imposible, pero eso es algo que me gustaría que en el futuro más cercano posible pues se pueda hacer. Tengo proyectos de composición a corto plazo, obras de cámara sobre todo. Quiero seguir componiendo metaludios, piezas de piano. Ya estoy un poco esbozando el 6º libro. Los que he grabado son el 4º y el 5º, que son 14 piezas en total. Y seguir adelante. Es algo que yo hago con ilusión y que lo hago porque me divierte, sinceramente, y porque creo que es algo que me enriquece como persona y que puedo compartir con la gente, quizá de manera mucho más fácil hoy en día, pues a través de este canal que he creado y de las redes, de lo que hubiera sido hace 10 años. Es que no hace falta remontarnos hace 50 años. Hace 10 años era imposible hacer estas cosas. A día de hoy estamos más que acostumbrados a ver grandes batallas intergalácticas con todo lujo de detalles. La tecnología ha avanzado tanto en el cine que nuestra capacidad de sorpresa como espectadores se ha reducido. La llegada de Matrix, de los entonces hermanos, ahora hermanas Wachowski, cambió el juego de los efectos especiales hace ya 2 décadas. En la década de 1980 todavía era todo analógico y las bocas se abrían con asombro
ver los animatrónicos de la factoría de Jim Henson, de los teleñecos a las criaturas de cristal oscuro, todos son obras de este genial marionetista. George Lucas tardó 16 años, de 1983 a 1999, en continuar la saga de Star Wars, porque la tecnología aún no le permitía llevar su visión a la pantalla. Steven Spielberg, por su parte, hizo de la necesidad virtud en Tiburón. Como el tiburón construido no quedaba especialmente bien en pantalla, decidieron usar el plano subjetivo y que la cámara nos mostrara la visión del propio escualo. Este no ver al monstruo acabó siendo una de las claves del éxito de la película, un sistema que fue utilizado también, y también por motivos técnicos, en la primera Alien de Ridley Scott. Pero si hay una mente privilegiada para crear efectos especiales de la nada, esa es la de William Castle, creador en la década de los 50 del Percepto, unos sillones que vibraban durante las proyecciones, o el Illusion O, unas gafas especiales que permitían ver fantasmas en la pantalla, o el Emergo, una técnica que consistía en descolgar por sorpresa unos esqueletos de plástico en la sala de cine en momentos de tensión. Efectos rudimentarios pero efectivos a la hora de atraer gente a las salas. Si nos remontamos más aún en el tiempo, tenemos los platillos volantes que Ed Wood puso a volar en el Plan 9 del espacio exterior. ¿Podríamos hablar también de ellos? ¿O no? Igual es mejor que no. Para terminar, te pregunto cómo te imaginas precisamente la música dentro de 10 años, ¿no? Teniendo en cuenta lo rápido que avanza todo. Bueno, es una pregunta difícil porque predecir el futuro nunca hemos sido muy buenos los humanos prediciendo el futuro, ¿no? Pero yo creo que la música que yo hago, que es un poco más orientada pues al ámbito artístico, ¿no? Más, digamos, música que no es con un fin comercial, por decirlo así, yo creo que en mi caso por lo menos, todas estas herramientas tecnológicas te van dando la posibilidad de incorporar campos, en mi caso de la ciencia, que me gusta mucho, ¿no?, que enriquecen ese discurso musical. Empecé trabajando con un ordenador con el que se podía hacer secuencias de movimiento y aplicarlas directamente a los bailarines para crear nuevas formas de moverse, hasta utilizando software para modular sonidos o que los sonidos o la música reaccione a los movimientos de los bailarines. Los coreógrafos, por lo general, y los bailarines tienen una educación que solo abarca lo que es entrenar el cuerpo humano, ¿no? Y para esto se necesita tener una pasión por la tecnología, dominar lo que es el ordenador y softwares, y entender el lenguaje de programación y de todas las cosas que se pueden hacer. Es muy bonito y espectacular y asombroso, ¿no?, lo que se puede hacer con la tecnología, como los drones. Ahora pues se hacen ballets en el aire y de noche con lucecitas, y quiere decir que la coreografía ya no es exclusivamente, no pertenece al ámbito de la danza, sino se puede coreografiar drones. Predecir exactamente cómo será dentro de 10 años, pues es muy difícil. Es que depende realmente de cada persona, de cada compositor. Hoy en día lo bueno que tiene la composición musical en el siglo XXI es que cada compositor es un mundo. No es como en el siglo XVIII, que todos iban pues,
un poco por el mismo patrón, por un sistema tonal que estaba unificado, ¿no? Hoy en día, pues cada compositor es libre de experimentar con lo que más le guste, ¿no? Gustavo Díaz Jerez, muchas gracias por este rato y mucha suerte en este 2021. Gracias a ustedes.